Hola, buenas tardes. Soy Eva, como me ha presentado Maribí. Agradecer en primer lugar a Maribí la presentación, está claro, y la propuesta de realizar esta sesión clínica esta tarde o mañana desde los que nos siguen desde más lejos sobre duelo afectivo y ruptura traumática. Os conceptualizo un poco la dinámica de la sesión. Tenemos por delante 1 hora y media en la que vamos a dedicar el primer espacio de tiempo para lo que es la ponencia en sí, para lo que es la conceptualización, la caracterización y después las fases en las que se presenta habitualmente el proceso de duelo afectivo y también el abordaje o el acompañamiento en terapia. Y vamos a dedicar los últimos 15-20 minutos de la tarde, la última hora de esta sesión, para poder resolver, interactuar a través del chat con las cuestiones, preguntas o comentarios que consideréis. ¿De acuerdo? Pues sin más dilación, vamos a empezar entonces a conceptualizar, a definir de lo que se trata cuando nos referimos, de qué hablamos cuando nos referimos a duelo afectivo o a ruptura traumática, ¿no? Y el porqué de la palabra traumática. Cuando hablamos de ruptura en pareja, hablamos de duelo. Evidentemente no todas las rupturas van a generar este proceso doloroso o afectivo, pero vamos a ver qué características de la ruptura y en qué forma se debe dar para que esta respuesta aparezca, ¿no? Un duelo, el duelo en el fondo, todos sabemos a qué se refiere, de qué hablamos cuando hablamos de duelo. Duelo viene de la palabra del latín, dolus, que significa dolor. Con lo cual, esto ya nos da una pista de que un duelo va a ser un proceso doloroso. Es inevitable sufrir dolor en el proceso de duelo y se trata exactamente de un proceso de elaboración de una pérdida. Implica el proceso de aceptar y adaptarse a una situación dolorosa y a una nueva realidad. ¿De acuerdo? Cuando hablamos de ruptura traumática, si la queremos definir, podemos pensar que se trata de un estado de afectación general. La persona, cuando está en una relación de alto compromiso, alto apego, un vínculo importante, hemos de tener en cuenta que la relación de pareja para muchas personas es el vínculo más importante en sus vidas, ¿no? Aquel que se relaciona con el sentido de su proyecto de vida, ¿no? Es una parte importante de refuerzo y bienestar la relación de pareja. Cuando ésta se rompe, y se rompe de forma no deseada, de forma unilateral, en el sentido que somos abandonados cuando no queremos ser abandonados por la otra parte de la pareja, pues se produce un estado doloroso, un estado traumático de afectación general, de desesperanza y de angustia. Es la consecuencia de la ruptura amorosa no deseada. A pesar de que el impacto es devastador en la persona que sufre esta situación, hemos de tener en cuenta algo muy importante. No es un trastorno patológico, no es un trastorno psicológico, no es un trastorno psiquiátrico. Es una respuesta muy intensa que afecta a la globalidad del estado y la calidad de vida de la persona, pero es una respuesta esperable y natural. Y transitar por todo este proceso es una respuesta saludable y necesaria para poder recuperarse de nuevo y recuperarse a través también de un crecimiento personal en este caso. ¿De acuerdo? Entonces es una respuesta natural y esperable. Lo que vamos a hacer en terapia es ayudar a la persona a comprender, a aceptar y a transitar de forma saludable y adaptativa por las diferentes fases por las que va a tener que pasar. Muchas personas se refieren a este proceso con la metáfora de pasar página, ¿no? Como si la vida es un libro con diferentes capítulos y se trata de ayudar a nuestros clientes o nuestros pacientes en el proceso de pasar página y poder abrir otra nueva etapa de sus vidas. ¿Por qué el sentido de esta sesión? ¿Por qué es importante abordar y dedicar un tiempo a hablar del duelo afectivo o sentimental de la ruptura traumática? ¿De dónde surge la necesidad de ampliar conocimientos y experiencias en este ámbito? Pues de diferentes factores. Básicamente nos encontramos con algunas limitaciones que justifican estar aquí hoy hablando de ello. La primera de ellas es la falta o la dificultad de encontrar protocolos, estudios y bibliografía en este ámbito. Al no tratarse de una situación patológica, al no tener unos criterios diagnósticos, al no ser una entidad clínica en sí,
nos va a costar muchísimo encontrar material, bibliografía, como decíamos, y estudios en este ámbito. Entonces, poder aportar un poquito de conocimiento y de experiencia en este sentido, entiendo que es lo que justifica en gran parte que estemos hoy aquí juntos compartiendo este espacio, ¿no? También surge, evidentemente, de la necesidad, de la petición de profesionales y alumnos, en este caso de ISEP, de dedicar un espacio y ampliar información en este ámbito. Y por otra parte, evidentemente, como no, de ahí surgen las necesidades, es de las demandas que nos encontramos los profesionales de la psicología en el día a día de atender a personas que acuden a consulta por el dolor y la dificultad de superar este proceso de forma adaptativa o de forma saludable. Después veremos por qué es tan difícil, ¿no? O qué complica la aceptación de este proceso de duelo. A nivel de afectación, ya hemos dicho que al no ser una entidad diagnóstica, al no estar recogido en el DSM ni en el CIE, no tenemos unas estadísticas que nos hablen de cifras de población, diferentes poblaciones, de rangos de edad. Yo lo que os voy a hablar un poco es de mi experiencia personal, de lo que yo veo en consulta diario. ¿De acuerdo? Entonces, en el último año, por centrar o acotar un periodo temporal, podríamos decir que 2 de cada 10 pacientes, 2 de cada 10 personas que han pedido cita, que han pedido un acompañamiento, una terapia, ha sido básicamente por este motivo, ¿no? O bien directamente porque acaban de sufrir una ruptura y el impacto realmente estaba generando muchas dificultades en la gestión y la superación, o bien como consecuencia de una ruptura pasados unos meses, ¿no? De tener la sensación de no ser capaces de remontar. A partir de ahí vamos a tener en cuenta que una de las dificultades con las que se encuentran las personas cuando viven esta situación, iba a decir son víctimas de una ruptura, ¿no? Porque realmente así se vive, ¿no? Como ser víctima de un trauma. Cuando viven esta situación va a ser la dificultad en la que se encuentran de recibir un buen diagnóstico, un diagnóstico concreto y ajustado. ¿Qué pasa muchas veces? ¿Qué ocurre a menudo? Como las características de la ruptura traumática inciden de forma tan intensa en el estado de ánimo, pueden confundirse a menudo con una depresión o con un trastorno de ansiedad generalizada, entre otras. Entonces, cuando la persona acude a veces a nivel médico, ¿no? Acude a un profesional, pues realmente si no es explícito en el origen o las causas o no se realiza un análisis funcional, corre el riesgo de tener un mal diagnóstico, un diagnóstico equivocado y, por tanto, no optar a un acompañamiento o un tratamiento adecuado. Y, a su vez, recibir pues, seguramente un tratamiento farmacológico que lo que va a hacer pues, amortiguar o embotar o no permitir esa expresión emocional que, como ya veremos, es una parte necesaria del tránsito del camino del duelo. Bueno, a partir de allí tenemos que plantearnos qué tipo de personas pueden ser víctimas, pueden sufrir un duelo traumático. ¿Nos puede afectar a todos? ¿Afecta a aquellas personas que tienen una vulnerabilidad especial? ¿Hay algún tipo de apego, algún tipo de personalidad, alguna psicopatología previa que esté explicando el porqué de este dolor, el porqué de esta afectación? Pues la verdad es que no. La verdad es que cualquier persona que realmente esté instaurada en un vínculo afectivo importante, que ame y tenga un compromiso y unas expectativas con otra persona a nivel de pareja, y vea cómo todo este proceso, todo este proyecto se trunca, se frustra por una decisión unilateral no deseada de la otra parte, va a sufrir este proceso de duelo. Entonces, podemos decir que cualquier persona es susceptible y es vulnerable a sufrir este dolor emocional. Cualquier persona. Sí que es cierto que vamos a ver después que hay factores que van a complicar, evidentemente, la gestión emocional o el proceso de adaptación o de cambio de tránsito emocional en las diferentes fases del duelo. Pero a priori tenemos que tener claros dos aspectos. Que estamos hablando de una respuesta natural,
esperable, por mucho que sea dolorosa e intensa, es natural, esperable, no patológica y que cualquier persona puede sufrir esta situación, puede presentar estas características. ¿De acuerdo? Todo aquel que ame, que esté implicado en una relación, puede y va a pasar por este proceso. A nivel, antes de hablar de la caracterización, porque no vamos a hablar de sintomatología, ya que no hablamos de un trastorno, la caracterización del duelo sentimental o afectivo, teniendo en cuenta que no tenemos unas estadísticas claras o concretas en la prevalencia por sexos y por edad, sí que me gustaría hacer alguna reflexión sobre lo que vemos en consulta. Habitualmente acuden más a consulta las mujeres, ¿no? Quizás si pudiéramos poner unas estadísticas, hablaríamos de un 60-70% de mujeres que acuden a terapia por este motivo, en contra de un 30-40% de hombres. Esto no significa que las mujeres sean las más vulnerables a este tipo de dolor emocional o a las secuelas de la ruptura, sino que a nivel social también debemos pensar que hay una mayor ventilación emocional o una mayor facilidad para la expresión del dolor por parte de las mujeres. Estaría socialmente más aceptado. Y después también, a pesar de que cada vez quizás a nivel de edad esto va cambiando, va disminuyendo, el rol que asume la mujer, el rol de cuidadora, la responsabilidad en la relación, las expectativas o las presiones de que una debería ser capaz de haber sostenido la relación, debería de ser capaz de haber cuidado a la pareja para que no tuviera que marcharse a otro lugar o con otra persona, o la culpa de no haber sido capaz de sostener esa relación de forma saludable o de forma más permanente. ¿De acuerdo? En los hombres, pese a que al curso y las manifestaciones son muy comunes, porque nos vamos a encontrar con un patrón bastante persistente y bastante similar en lo que es la ruptura traumática. Si me disculpáis, vamos a aislarnos un poco del ruido externo. Disculpas. Los hombres, no todos, pero en algún caso lo que nos vamos a encontrar es que la manifestación emocional va a estar más invalidada inicialmente. Hay una presión social por la canalización de esas emociones desde la evasión, ¿no? Desde salir con amigos, quizás con conductas de escape o evitación como el alcohol, a tener otras citas de forma más rápida, intentar bloquear ese proceso de dolor por no validarlo, por no considerarlo socialmente aceptable, tanto por presiones externas como por presiones internas y valores personales. A partir de ahí, en lo que son el rango de edad, sí que nos encontramos que puede ser muy variado, desde personas de 18, 19 años hasta personas, lo más frecuente, de 50 a 55. Sí que es cierto que la intensidad o la dificultad en el duelo es esperable que sea proporcional a la duración de la relación y al nivel de compromiso, pero no es específicamente necesario, no es imprescindible, dado que el dolor también se produce en función de la frustración de las expectativas. Podemos encontrarnos a personas relativamente jóvenes con una evolución de una relación de pareja de 2 años, de 1 año, incluso sin una convivencia, donde aparece toda esta respuesta emocional de ruptura traumática. Porque lo que estamos perdiendo, el duelo aquí, con lo que tiene que confrontar, es con todo el proceso de ilusiones, de expectativas atribuidas a esa relación, del futuro construido, de las ilusiones. ¿De acuerdo? Otra variable a tener en cuenta es la duración. Vamos a tener presente que la duración de un duelo por muerte de un ser próximo, de una relación, de un vínculo importante, a veces la duración normal podemos estar hablando de más de 1 año. 1 año, inclusive podríamos considerar dentro de la normalidad hasta 2 años de duración. Sí que es cierto que tenemos que considerar que durante este proceso que puede ser tan largo,
vamos a transitar por diferentes etapas, vamos a acompañar a nuestros clientes, a nuestros pacientes a transitar por diferentes etapas y la intensidad y el sufrimiento va a ir disminuyendo a cada etapa. Entonces, lo más habitual es encontrarnos en procesos que de media puedan durar hasta la resolución, hasta la recuperación y hasta la reconstrucción, habitualmente entre 10-12 meses. Estamos hablando de un año de media. Pero tenemos que tener en cuenta que se trata de un proceso largo y que sea largo no quiere decir que sea patológico. Es el tiempo esperable a que la persona pueda aceptar y reconstruir de nuevo su proyecto de vida. ¿De acuerdo? En cuanto a la afectación, al sufrimiento, a qué es lo que vamos a ver, qué es lo que va a presentar la persona, cómo se siente la persona que acaba de experimentar esta situación tan traumática y tan dolorosa. Pues realmente lo que vamos a ver son cuadros de mucha intensidad emocional y de desbordamiento emocional, ¿no? Hay palabras que tenemos que tener muy presentes porque son recurrentes, son muy comunes en todos los casos. Por ejemplo, la sensación de desgarro, la sensación de devastación, la sensación de incredulidad, de bloqueo, de embotamiento, de despersonalización. Fijaros aquí que tenemos una lista y en negrita quizás he señalado las que se dan de forma más frecuente y nos vamos a encontrar con todas estas características, desde somatizaciones, desde dolores físicos, porque muchas veces en las primeras fases hay incapacidad de incluso seguir con las rutinas más básicas del día a día. La persona no puede dormir, no puede comer, no puede trabajar. Realmente hay un bloqueo, un embotamiento y una inmovilización y paralización. ¿De acuerdo? A partir de ahí también en la intensidad en la que se viven las emociones, la intensidad y el cambio brusco de emociones, el tránsito de emociones, hace que la persona se sienta altamente desprotegida, asustada y vulnerable. Muchas personas refieren el miedo a volverse locas, tener la sensación de que están enloqueciendo, de que estas emociones van a ser ingestionables. La culpa, la rabia, la tristeza, la ansiedad, la desesperación. Son emociones muy intensas, muy variables y muy constantes en el tiempo, en las fases iniciales sobre todo. Decíamos, ¿no? La afectación inicial, la persona no duerme, se dan muchos problemas de insomnio, con el estrés, que esto genera más el estrés de la situación vivida. Si pensamos en la teoría del estrés de Lazarus y Goleman, por ejemplo, para entender por qué este estrés en la ruptura es tan difícil de gestionar, hay algunas variables que dificultan, ¿no?, las estrategias de afrontamiento y entre ellas debemos considerar la previsibilidad y también la percepción de capacidad de afrontar esta situación. Pero en la medida que cuando hablamos de ruptura traumática hablamos de algo no esperable, algo que quizás pudiera haber algunos indicios, pero que la persona que se siente dejada, la persona que se siente abandonada, no se ha podido preparar para esta situación. Es una situación que vive con brusquedad. Pues evidentemente es una situación que genera un alto nivel de estrés. Más todo el estrés, este sería el agudo, más todo el estrés postraumático que se puede dar de revivir una y otra vez esta situación, ¿no?, de quedarse anclado en ese dolor y revivir ese dolor de ese momento en el que uno recibe o interpreta que la relación se ha acabado. A pesar de que a partir de ahí no siempre hay la aceptación, porque veremos que pasamos también por periodos de negación. ¿De acuerdo? El pánico intenso, ¿no? La sensación de miedo, la sensación de inseguridad, la sensación de incompetencia, la tristeza extrema, que quizás es la característica más habitual de todos los duelos. La tristeza que se manifiesta con llanto, mucha pena, mucha tristeza, mucha nostalgia, un dolor emocional, ¿no? Vamos a escuchar frases desgarradoras como noto que se me ha roto el corazón, noto que se me ha desgarrado el alma, mi mundo se ha derrumbado, mi vida no tiene sentido, ¿no? Es una devastación total de la vida de uno. ¿De acuerdo? Confronta la estabilidad emocional, destruye en ese momento el autoconcepto y la persona se enfrenta al reto de reconstruir de nuevo
su vida y su identidad y sus relaciones. ¿De acuerdo? Incredulidad, negación, muchas veces, ¿no? También nos vamos a encontrar que a veces la persona pues manifiesta una serie de problemas, de malestar, de incapacidad funcional, de desadaptación, pero siempre sosteniendo que no tiene nada que ver con la ruptura de la relación, que eso no le afecta, pero sí que realmente vamos a ver toda la manifestación, toda la sintomatología o la caracterización de este malestar emocional. También se puede dar la despersonalización, la sensación de realidad. El trauma, el dolor es tan intenso que a veces uno tiene la sensación de que no está ocurriendo, de que no es real, de que esto no nos está pasando. Y también se da esa sensación de desdoblamiento, de despersonalización. También es muy frecuente que nos encontremos con emociones vinculadas a los celos. Incluso es lógico esperar, ¿no?, que incluso en personas que no han sido celosas durante la relación, esa inseguridad, ese rechazo con el que viven, ¿no?, ese rechazo percibido, esa denigración a veces que uno siente de la propia persona, genere ciertas inseguridades y propicie sentir unos celos que a veces se convierten incluso en patológicos, y no solo ya con la pareja con la que se ha roto, sino incluso con parejas del pasado o con el entorno, ¿no? Hay dificultad hay anedonia y hay dificultad para alegrarse también por las relaciones de los demás, y pueden aparecer también situaciones de celos que la persona vive con culpa y con frustración. Y nuestro trabajo en consulta va a ser básicamente normalizar y ayudar a la persona a comprender que es esperable y normal lo que está sintiendo y lo que está ocurriendo, y que forma parte de un proceso adaptativo, ¿no?, del gran reto que se encuentra a nivel tanto fisiológico como hormonal, porque hay cambios en ese sentido, ¿no? Cuando estamos enamorados, cuando estamos en una relación, cuando nos sentimos protegidos, sentimos un equilibrio. Cuando eso se rompe de forma brusca, de forma no deseada, hay alteraciones en todos los ámbitos, en todo el funcionamiento, tanto a nivel fisiológico como a nivel cognitivo, como a nivel emocional, como a nivel conductual. Y eso implica un reto importante para la persona. Y después también tenemos que tener en cuenta las conductas de escape, las conductas de evitación. Cuando el dolor emocional, la tristeza y la frustración son intensos, las personas buscan formas de canalizar ese sufrimiento. Y muchas veces esas conductas son conductas desadaptativas, como el consumo de alcohol, la promiscuidad, el juego patológico o otro tipo de conductas autodestructivas. Hablábamos inicialmente de que cualquier persona que esté implicada en una relación afectiva con un alto nivel de compromiso, si esta relación se rompe de forma unilateral, no deseada, va a ser víctima de este proceso, pero también es lógico y esperable pensar que algunas personas lo van a pasar peor. ¿Qué factores de vulnerabilidad, por decirlo de alguna forma, o de pronóstico más grave vamos a tener en cuenta? Pues, por ejemplo, la psicopatología previa. Si una persona está inmersa en un proceso de depresión, pues evidentemente va a tener más dificultades en afrontar y superar un duelo. También personas con trastorno límite de la personalidad, por la intensidad con la que viven las relaciones, por la intensidad y la dificultad en la gestión emocional. También es lógico pensar que personas con dependencia emocional van a tener que afrontar el duelo desde dos retos: superar el duelo y superar la dependencia emocional. Cuando vemos a alguien que sufre tanto por una ruptura, podemos equivocarnos y etiquetar de forma incorrecta a esa persona como una persona víctima de dependencia, una persona dependiente emocional. La dependencia emocional, para recordar y poner en contexto, es esa forma de relacionarse con otra persona cuando la otra persona es la que le atribuimos la responsabilidad de cubrir todas nuestras necesidades personales o gran parte de nuestro bienestar. En una ruptura traumática no necesariamente debe haber dependencia emocional. Puede, pero no es condición sine qua non. ¿De acuerdo? Y otro aspecto que es relevante, que esperemos que no sea
estable y que se vaya a resolver en breve, es la situación sanitaria, la situación de la pandemia. ¿Qué ocurre? ¿Qué ha ocurrido con el COVID? Pues han ocurrido situaciones realmente dramáticas, porque las personas que han tenido una ruptura traumática durante este periodo, han tenido que afrontar esa situación desde el aislamiento, desde la soledad, sin un apoyo, sin un entorno social, sin poder recuperar actividades, sin poder socializar, sin poder recibir abrazos. Y eso, evidentemente, es una dificultad añadida. Otras situaciones que se han podido dar es que realmente se diera una ruptura y pues la situación de confinamiento, las personas hayan tenido que pasar más tiempo del necesario después de la ruptura conviviendo, con lo cual, sin esa distancia, la ruptura, el proceso de duelo, es imposible poderlo empezar a elaborar. ¿De acuerdo? A partir de aquí, como decíamos, si bien todas las personas y en todas las relaciones de cierto nivel de compromiso y afectividad se puede dar esta situación de duelo afectivo, la forma en que se da la ruptura y el tipo de relación van a tener inevitablemente un impacto, ¿no? A más compromiso, a más parcelas compartimos, a más presente está la pareja en mi vida, a más significado, a más proyecto conjunto, más difícil va a ser reconstruir. Real o esperado, porque ya decíamos que no se dan tampoco muchas diferencias, ¿no? Un proyecto vital o un proyecto a futuro, ¿no? La ilusión de lo que vamos a compartir, de lo que implica, del significado de la relación. Y también es importante tener en cuenta el motivo, ¿no? El motivo y la forma en que se da la ruptura. Estamos hablando básicamente todo el rato del dolor del que es dejado. Sí que es cierto que a veces nos vamos a encontrar con que el duelo también es importante, porque también existe un duelo en la persona que deja, pero habitualmente lo más frecuente es tener que acompañar a la persona que es dejada. Sufre más habitualmente el dejado porque básicamente no tiene oportunidad de prepararse, de elaborar y de desarrollar estrategias de afrontamiento, de desarrollar un poco o visualizar una vida nueva sin esa persona. También es cierto que no todas las rupturas son traumáticas. Hay muchas rupturas de relaciones duraderas pues, que se dan después de un periodo de desgaste, de alejamiento, de conflictividad, y esas rupturas pues, son dolorosas, generan tristeza y nostalgia, pero también a veces también son liberadoras y son necesarias y se viven con mucha más naturalidad y sin tanto dolor. Entonces, motivos habituales, lo más recurrente, lo más frecuente cuando hablamos de ruptura traumática, pues, por ejemplo, por infidelidades. La infidelidad es bastante frecuente en estos casos, ¿no? Y más la forma en que se descubre la infidelidad. Va a ser más doloroso porque pone en juego más la identidad, la confianza, la obsesión. Si se descubre una infidelidad, pero no ha sido la persona infiel la que ha compartido, ¿no? Esta situación, porque el daño en la autoestima y la confianza y el autoconcepto va a ser mayor. Después, también aquí va a haber más dificultad también en cerrar la etapa, en no entrar en competir o en compararse con la otra persona. También es importante la forma. El motivo es importante, pues si es por distanciamiento, si es por infidelidad, si es porque realmente la persona tiene otro proyecto de vida o realmente decide que no le compensa la relación, sencillamente. Después, el cómo se transmite esta información es relevante. A veces me planteo que deberíamos hacer cursos, sería interesante hacer cursos para asesorar a las personas cómo dejar a la pareja. No sé si existen, entiendo que es una buena propuesta. Cómo dejar a la pareja y cómo acompañar a una persona que está en un proceso de duelo. Estas serían dos aspectos que nos ahorrarían mucho sufrimiento y mucho dolor. Porque en la forma nos vamos a encontrar con formas habitualmente poco saludables, ¿no? No hay una buena forma de romper una relación, pero sí hay formas de empeorar la situación del duelo, ¿no? Por ejemplo, cuando la información que se traslada no es clara, es ambigua, ¿no? Cuando decido
poner fin a la relación de la pareja y las últimas palabras que le digo es: eres el hombre o la mujer de mi vida, siempre te querré. Claro, ¿cómo vamos a empezar a elaborar un proceso de duelo cuando el mensaje que recibimos es tan ambiguo, ¿no? Por ejemplo, la otra persona puede estar iniciando una nueva relación, pero por otra parte sigue queriendo tener citas con la persona dejada. Se resiste a romper ese lazo, ese vínculo. Y ya veremos que la distancia o la abstinencia, como le llamamos, va a ser una fase necesaria para empezar a elaborar el proceso de duelo de forma saludable. Después también la falta de información, ¿no? El no dar explicaciones después de un tiempo, de un vínculo muy importante, ¿no? La persona que deja, que rompe la relación, pues quizás no da ninguna explicación, simplemente se acabó o simplemente ya no quiero más o ya no aguanto más, sin dar ese apoyo, sin trasladar una preocupación o una empatía por la otra persona, ¿no? Con lo cual esto es terriblemente difícil de gestionar, porque la persona que es dejada entra en un bucle autodestructivo de cómo es posible que después de todo lo compartido, después de que hemos compartido juntos, después de lo que yo he dado, lo que nos hemos esforzado, no se digne a preocuparse cómo me siento, no se digne a preguntarme cómo estoy, no se moleste en atenderme, en darme una información, en explicarme, en ayudarme a comprender esa situación, ¿no? También, por eso es importante que la persona que rompe la relación, pues, pueda hacer ese proceso previo de elaboración de sus motivos, ¿no? Y pueda, aunque no sean compartidos, que puedan ser comprensibles y que sean claros, que sea clara la ruptura, que no sea ambivalente, porque si no es ahí donde se va a sostener, se va a agarrar como una expectativa para que nos va a dificultar elaborar el proceso de duelo. ¿Y si al final se lo piensa? ¿Y si al final realmente decide volver? ¿Cómo me coloco yo en esta posición? ¿Cómo empiezo a transitar por el camino del duelo si tengo una puerta que está cerrada, pero que de vez en cuando parece que pueda volverse a abrir? Allí no puedo pasar página, no puedo empezar a caminar. Y después hay lo que yo le llamo las rupturas perversas, ¿no? Rupturas que cuando la persona que decide poner fin a la relación, evidentemente, con todo el derecho y toda la necesidad de tomar esas decisiones, traslada toda la responsabilidad al dejado. Manifiesta quejas que hasta el momento no había tenido y realmente deja a la persona dejada, por valga la redundancia, con una frustración infinita, una frustración de no haber tenido la oportunidad de corregir o de resolver esos problemas que se presentan de nuevo, ¿no? Para mí esas son rupturas perversas, ¿no? Porque la ira, la frustración, en el fondo, se canaliza hacia uno mismo. Todo lo que es la culpa queda muy asentado en uno mismo. Bueno, hablábamos, si me disculpáis, vamos a ver también por qué es tan doloroso. ¿Por qué es tan doloroso un proceso de duelo? ¿De acuerdo? Porque fijaros en comparación con el proceso de duelo por una pérdida por muerte. En un proceso de duelo por muerte hay una validación del duelo a nivel social, a nivel del entorno más próximo. También existe una realidad incuestionable, la persona no está. Es muy frecuente en consulta que las personas nos manifiesten que les sería mucho más fácil superar la muerte de la pareja que no esta situación. A pesar de que sientan que esto implica ser ciertamente crueles o poco empáticos, y de hecho así lo viven, porque cuando una persona pierde a un ser querido por muerte, no entra en la lucha interna de si es o no recuperable. No tiene otra opción que asimilar y aceptar esa pérdida.
con todo el dolor que conlleva, pero hay un punto de inflexión. Esa persona no está contigo no porque no quiera, no porque no sienta que eres lo que necesita, sino porque no puede estar. No es una elección. Con lo cual es más fácil proteger la autoestima ante esa pérdida. A partir de ahí también, en comparación con lo que es un duelo por muerte, nos encontramos con la dificultad añadida de que no hay unos rituales ni una aceptación social. Si perdemos a un familiar, vamos a tener un permiso, incluso laboral, ¿no? La sociedad nos dice, en el mundo laboral, pues que vamos a tener un dolor y que tenemos unos días de permiso para gestionar ese dolor, para descansar, para llorar, para lo que necesitemos. Puede ser más breve o menos breve, pero está estandarizado, está validado. ¿Qué ocurre cuando tenemos una ruptura traumática? Imaginaos una situación, una relación de 10, 20, 25 años, una relación importante, un lunes se rompe, un lunes se desencadena la ruptura y el martes a las 7 de la mañana esa persona debe ir a trabajar, como si nada hubiera pasado. No hay tampoco unos espacios, unos rituales para ese duelo. En el duelo por muerte, si nos fijamos, cada sociedad tiene sus rituales, pero esos rituales lo que van a hacer es prepararse para aceptar ese dolor. Y en esos rituales solamente hay un acompañamiento, un abrazo, un soporte emocional del entorno más próximo. No es así en la ruptura. Porque muchas veces también lo que ocurre es que se culpabiliza o se estigmatiza el dolor de la ruptura. ¿Qué ocurre a menudo cuando se rompe una relación? Imaginemos un caso de una pareja donde una de las personas es infiel, la otra lo descubre, finalmente se rompe la relación. ¿Qué ocurre al que es dejado y es víctima de la infidelidad? ¿Cuáles son los mensajes que va a recibir de su entorno? Van a ser mensajes invalidantes de su dolor. Van a ser mensajes con los que va a culpabilizarse por sentir dolor. Va a sentirse esta persona frustrada y vulnerable y débil por sentir estas sensaciones, estas emociones, ¿no? En el sentido de no merece que sufras por esta persona, no te merece, pasa página y apúntate a Tinder, ¿no? Esos mensajes que recibe la persona que son exactamente lo último que necesita para poder elaborar un proceso de duelo. ¿De acuerdo? Hablábamos anteriormente de las dificultades de diagnóstico. Las dificultades de diagnóstico y lo importante que es tener presente cuando estamos en clínica la caracterización, porque es muy sistemática, es muy repetitiva. En la mayoría de las personas las manifestaciones y las fases por las que transitan son muy similares. Y es muy importante conocerlas y tenerlas presentes para no entrar en la confusión, para no confundirnos y diagnosticar a la persona con un trastorno de ansiedad generalizada, con un trastorno de depresión, un trastorno de estrés postraumático o con TOC o conductas adictivas. ¿De acuerdo? Aquí el análisis funcional, evidentemente, va a ser la herramienta que nos va a facilitar un buen diagnóstico. Decíamos antes, nos referíamos al por qué, ¿no? Factores, además de la pérdida, ¿no? El dolor que implica la pérdida, el dolor inevitable, factores que dificultan o aumentan el dolor del duelo en pareja. ¿De acuerdo? Aquí he recogido algunas de las frases para que nos hagamos una idea de la intensidad, porque la empatía, el acompañamiento, el dejar espacio para la ventilación emocional, el vínculo terapéutico en estos procesos es vital, es básico. Poder validar, poder comprender, poder usar el lenguaje de las personas para que se sientan comprendidas, se sientan validadas, se sientan arropadas, es fundamental. Entonces, algunas de las frases que podemos oír de forma habitual en estos procesos son del tipo de las siguientes. Por ejemplo, la sensación de vértigo. Estoy al borde del precipicio.
siento que voy a caer en cualquier momento, no me sostengo. La sensación de dolor intenso, tan desgarrador, literalmente la manifestación de siento como se me rompe, se me desgarra el corazón, se me desgarra el alma. El bloqueo, ¿no? El shock, no puedo comer, no puedo dormir, la sensación de no puedo vivir así. Esto es insoportable. Nunca antes he sentido este dolor. No puedo hacer frente a esta situación. La sensación de pánico también que se produce cuando uno piensa, por ejemplo, que se ha derrumbado mi mundo, mi vida. La despersonalización, la modificación del autoconcepto, el no sé quién soy, ¿no? Construimos nuestra identidad también a través de nuestras relaciones y, evidentemente, a través del vínculo que establecemos con la pareja. Un poco para que nos hagamos la idea, para los que no hemos tenido, para los que no hayáis tenido experiencia o trato o habéis atendido a personas en estas situaciones, para que realmente validemos, sobre todo validemos y no entremos también en patologizar estas respuestas y estas emociones, porque es la respuesta natural y esperable que se da en la ruptura traumática. Es un proceso natural y esperable, no patológico. Esto no implica que no debamos y podamos acompañar en el tránsito y en el camino del duelo. Otro de los aspectos que tenemos que tener en cuenta y que veremos más adelante en el proceso concreto de la intervención son las atribuciones causales. Algo de lo que vamos a tener que incidir también tendrá que ver el locus of control de la persona, la forma en que se explican las cosas, es cómo se explica la ruptura, los motivos, las razones. Y aquí vamos a encontrar a veces diferentes ámbitos, ¿no? Desde aquellas personas que focalizan de forma segmentada toda la responsabilidad en la pareja. En el otro polo, aquellas personas que asumen absolutamente toda la culpa y la responsabilidad de lo que ocurrió. Debería haber, si no hubiera hecho, debería haberme dado cuenta. Y otras personas que externalizan la responsabilidad. No, nuestra familia nunca nos apoyó, su trabajo era muy demandante, los amigos de él o de ella eran una mala influencia, ¿de acuerdo? Poder configurar un relato ajustado, objetivo, ¿no? Detallado de todo el proceso de la relación y de las causas y poder tener una explicación va a ser una fase necesaria en la elaboración del proceso de duelo. A modo de resumen, ¿cuál es nuestra tarea como terapeutas en los procesos de duelo? Pues básicamente acompañar, validar, ¿no? Facilitar ese espacio de ventilación emocional, pero movilizar a la acción, motivar al cambio, ¿no? A pesar del dolor hay que hacer cosas, a pesar del dolor hay que evitar hacer otras conductas autodestructivas. Psicoeducar. Realmente esta es una fase muy importante, es crítica. Cuando una persona siente este proceso tan devastador, evidentemente es esperable que se sienta muy asustada. No sabe lo que le ocurre, no sabe cómo manejarlo, no sabe cómo gestionarlo. Cuando entiende que se trata de un proceso con diferentes etapas, cada vez con menos dolor o intensidad emocional y que son etapas naturales, esperables, comunes y que tienen un fin, la persona siente una descarga, siente un alivio. No vamos a ser capaces de disminuir o amortiguar el dolor de la persona, pero sí de esa angustia tan terrible de no comprender y no verse capaz de afrontar lo que siente. Y después también, evidentemente, facilitar el cambio efectivo y la gestión emocional positiva. Como referentes a nivel de marcos teóricos, por decirlo de alguna forma, en la intervención en la ruptura afectiva o choque sentimental, como lo define Stephen Gullo. Supongo que muchos de vosotros conoceréis su libro, ¿no? El interés fundamental que desde mi punto de vista tiene este libro es que conceptualiza 6 fases, con lo cual
le ofrecemos a la persona un marco de referencia en el que se va a ver identificado, en el que se va a ver colocado en diferentes etapas, pero le mostramos un camino que tiene un fin, un camino que sabemos ya por lo que hemos visto que puede ser largo, que puede implicar un año perfectamente, pero un camino donde cada vez vamos a sentir más capacidad, cada vez más vamos a sentir que es más llevadero y que tiene su función, y que tiene una función adaptativa y que tiene una función que se resuelve finalmente con un proceso incluso de crecimiento personal y de mejora y capacidad de resiliencia y afrontamiento. Entonces, para conceptualizar un poco cada una de las fases, empezamos con la fase del shock, ¿no? Es la fase inicial. Sí que es cierto que no todas las personas siguen este orden de forma cronológica, ni todas las personas transitan por todas las fases, pero habitualmente son unas manifestaciones bastante frecuentes. No siempre nos podemos encajar totalmente en una o la otra, pero sí podemos transitar a veces ir y venir porque sabemos que la mejora en los procesos de cambio y recuperación muchas veces se da en zigzag, no de forma lineal. Y esto es algo que debemos trasladar para que realmente no veamos un cambio o un retroceso como realmente un fracaso en el proceso de duelo. ¿De acuerdo? A partir de ahí, tenemos que tener en cuenta que estas son características muy comunes que se comparten en el proceso de duelo. El shock, en el fondo, se refiere a la paralización, realmente a una desorientación, a una incredulidad. Es lo que entendemos por el shock inicial, como el shock en cualquier situación traumática. Hay un bloqueo emocional, ¿no? Hay una negación inicial de esto no puede ser, esto no puede estar pasando. Hay ese bloqueo emocional que actúa también, tiene su sentido, actúa como una etapa protectora del dolor y del trauma. No hay un tiempo definido para el shock, pero sí que es cierto que es importante irse movilizando, ¿no? Salir. El shock puede ser estos momentos desde personas que realmente hacen un proceso de negación total hasta personas que realmente quedan paralizados y recluidos en cama, no pueden movilizarse. A partir del shock, después hablamos del periodo de la pena, donde la tristeza es la emoción característica del duelo y quizás es la etapa más difícil y la etapa más duradera de este proceso. Es una tristeza por la pérdida, pero ya no solo por la pérdida de la persona, también por la pérdida del tiempo compartido, por la pérdida del proyecto, por la nostalgia, por la pérdida de los sueños, del futuro y del pasado. Es una pérdida global, intensa, abrumadora. Aquí es cuando vamos a encontrarnos esa sintomatología depresiva, ese llanto, esa preocupación constante, esa sensación de culpa también, que transita también en esta y la próxima etapa, y básicamente en ese dolor emocional intenso. Después veremos que aquí es importante la gestión que se haga de este dolor, desde una gestión adaptativa a una gestión desadaptativa, porque es lo que nos va a marcar el pronóstico de la evolución del duelo. La culpa. Es lógico pensar que cuando una persona se enfrenta a un proceso de duelo, necesite una explicación, necesite preguntarse y elaborar la historia, narrar la historia, identificar qué ocurrió. Que esto en los procesos anteriores normalmente no es posible. Hay muchas distorsiones cognitivas, hay negación, hay una emocionalidad tan intensa que realmente distorsiona la elaboración del reencuadre, de la comprensión de lo sucedido. No se puede ser objetivo previamente. A partir de un momento, sí que realmente la persona necesita elaborar, necesita analizar la historia de la relación, analizar las situaciones que se dieron, explicarse. Necesita poder cerrar, a veces con la información de la que dispone y otra con la información que no dispone, porque no siempre la otra persona nos va a facilitar la información necesaria, pero necesita poder elaborar y para elaborar antes muchas veces pasa por esa etapa de culpabilizar a la otra persona, donde aparecen emociones como la rabia, la ira y el rencor, que en una dosis ajustada pueden ser adaptativas porque nos moviliza al autocuidado, nos moviliza a cuidar de uno mismo.
Pero sí que es cierto que quedarse instaurado en la rabia y el rencor, evidentemente, es del todo desadaptativo y va a tener consecuencias negativas en futuras relaciones afectivas, ¿no? Desde la desconfianza, incluso la crueldad. A partir de ahí, de esa necesidad, ¿no? Uno va reconstruyendo lo ocurrido. Y es cuando ya puede empezar a gestionar esa frustración. Y en la gestión de la frustración vamos a tener que trabajar la gestión adaptativa saludable de la frustración, porque si, por ejemplo, nos referimos, y os recomiendo que reviséis la terapia icónica de Soledad Santiago, en este modelo se habla de la gestión no saludable de la frustración, desde 3 ámbitos, ¿no? 3 formas de afrontar ese dolor emocional, ese malestar emocional de las expectativas no cubiertas, de la frustración, que puede generar rabia y ira. La autodestrucción, ¿no? La autoculpabilización, me castigo porque no soy merecedora, porque me lo merezco, porque yo no valgo, porque ha sido culpa mía. Yo no valgo, soy una inútil, no soy querible, ¿no? O la heteroagresión, esa rabia, ¿no? Ese necesito venganza, necesito canalizar mi ira haciendo daño a la otra persona, ¿no? O deseando un daño a la otra persona. Y después otras conductas no adaptativas, por ejemplo, las de escape, las de no poder afrontar esas emociones y refugiarse pues, en conductas como, por ejemplo, el consumo de drogas o de alcohol, drogas o conductas de promiscuidad o tener citas de forma sistemática para no tener que afrontarse a todo ese proceso de frustración. Cuando ya hemos sido capaces de elaborar la historia de la relación, de comprender o encontrar una explicación a lo sucedido, ya estamos preparados para transitar en forma a la fase de resignación. Una fase que se denomina la etapa del adiós, en la que uno acepta, asume que la persona ya no está, que la relación, como mínimo, de forma inminente o a corto plazo, la relación ya se ha zanjado, que debemos dejar marchar a la otra persona, que vamos a dejar de tener expectativas de volver a conectar con esa persona, de volver a tener una relación afectiva con esa persona. Aquí hay personas que utilizan cambios simbólicos para cerrar esta etapa, para pasar página, desde tatuajes, es el momento también de recuperar planes individuales, relaciones que se habían dejado descuidadas, amistades, proyectos, formación, viajes, aficiones, ¿no? Es el momento de reforzar, a partir de la reconstrucción, de reforzar el yo, de darse ese espacio para redescubrirse de nuevo y para cuidarse. Es un momento también importante para centrar esfuerzos en uno mismo. En la reconstrucción ya empezamos a apreciar un estado de ánimo más positivo, una adaptación al nuevo modelo de vida, porque una ruptura implica muchos retos y muchas veces implica tener que reconstruir un proyecto de vida, desde la vivienda hasta la economía, hasta si hay hijos, la relación con los hijos, las custodias. Y en la reconstrucción ya la persona se va asentando y se va acostumbrando y va incluso, por decirlo de alguna forma, disfrutando de ese nuevo proyecto de vida. Ya no se sobrevive en la reconstrucción, ya podemos decir que se vive. Y después, en la resolución, ya estamos en la fase de superación del duelo, en la autoconfianza, en la fortaleza emocional y el autoconocimiento. A mí me gustaría, a pesar de que no hablamos de fases con un calendario temporal establecido y ya hemos visto que podemos transitar de un paso posterior a un paso anterior y que vamos a plantearlo como un camino de idas y venidas, ¿no? Donde hay diferentes etapas, vamos a describir con un poco más de detalle cuál es nuestro trabajo, cuál es el trabajo habitual de acompañamiento, porque lo que vamos a hacer es acompañar, psicoeducar, orientar y validar a la persona para que pueda ir transitando por esas fases del duelo para superar el proceso. Es necesario trasladar que hay que hacer un proceso del duelo para resolver un duelo. Es inevitable pasar por el proceso. Entonces, la primera fase, las primeras sesiones van a estar dedicadas sobre todo al apoyo y la comprensión.
vamos a validar y normalizar todo lo que le ocurre. Vamos a explicarle hasta qué punto es esperable, ¿no? El shock que implica para una persona tenerse que enfrentar a una situación que es traumática, ¿no? El impacto que tiene en la vida de golpe, de un día para otro, tener que adaptarse a una situación no deseada. Esa es la parte inicial en terapia. Esa parte donde es muy importante el vínculo emocional. Por decirlo de alguna forma, es como si abrazáramos sistemáticamente a las personas, ¿no? Como si realmente lo que hay que trasladar es esa comprensión y validación en este proceso. A pesar de eso, a pesar de validar y comprender y aceptar el dolor, vamos a tener que transitar en ese camino, vamos a tener que movilizar a la persona. Porque si os fijáis, por ejemplo, cuando hablamos de la motivación al cambio, quiero mostraros, bueno, os lo muestro después, la gestión emocional. Por ejemplo, en la gestión de la tristeza. En la gestión de la tristeza, que es el dolor emocional, la tristeza, el desgarro, quizás es la más persistente, nos encontramos con dos bloques, dos ámbitos diferenciados de no gestión adaptativa de esta emoción. Por una parte, están las personas que se quedan atrapadas en el pozo, por decirlo de alguna forma, ¿no? Que hay un componente muy autodestructivo, de mucha autotortura, de sostenerse en el dolor continuo, seguir mirando fotos continuamente, repetirse las frases de la ruptura, ¿no? Quedarse instaurado de forma perpetua y crónica en el dolor. Son aquellas personas que les cuesta mucho salir de la cama y que realmente sistemáticamente solamente hablan de lo sucedido en relación a la ruptura. No saldré nunca más de la cama, frases como nadie me va a querer, me siento muy triste, me doy pena por sentirme triste y a más pena me doy, más triste me siento. Y aquí realmente si nos quedamos anclados en este ámbito, en este bloque de la gestión emocional de la tristeza, lo que vamos a generar va a ser entrar en una depresión. No podemos aliviar el dolor, pero sí al comprenderlo y a establecer estrategias de afrontamiento y de gestión emocional en este sentido, vamos a ayudar realmente a canalizarlo y a tolerar ese malestar y a poderlo superar de forma adaptativa. En el otro bloque, en la otra parte de la línea, nos encontramos aquellas personas que pretenden no sufrir ningún dolor. No quiero que me duela. No me permito que me duela. Decido que esto no me va a importar. No voy a darle espacio al dolor. A partir de ahí, negar la emoción, sabemos que embotellar la emoción, que negar la emoción no es una gestión, no es una opción, porque tarde o temprano, de una forma o de otra, esa emoción se va a manifestar con ataques de ansiedad, con situaciones de llanto imprevisible en situaciones menos esperadas, ¿no? Y a partir de ahí también vamos a tener más riesgo a tener conductas de escape o conductas no adaptativas. Entonces, en esa primera etapa, entre la fase 1 y la fase 2, que el día a día la afectación funcional de la persona está afectada, vamos a tener que enfocarnos en lo básico, en esa recuperación de hábitos, en el movilizar, encontrar fuentes de motivación, ¿no? En confrontar el balance motivacional entre qué va a ocurrir si nos quedamos instaurados aquí durante todo el tiempo o qué podemos intentar conseguir si nos movilizamos a la mejora. Y ahí los motivos van a ser intrínsecos y extrínsecos. Van a ser también la motivación por los hijos, motivación por otras personas, motivación por el amor a uno mismo o por el entorno. La recuperación funcional también va a pasar por la instauración de rutinas saludables. Vamos a limitar los espacios del duelo y vamos a detectar esas conductas obsesivas o adictivas. ¿A qué me refiero con conductas adictivas o obsesivas? Es muy frecuente la atención constante a la otra persona, ¿no? El mirar sistemáticamente las redes sociales, si está en línea, si no, intentar recopilar información, buscar encuentros fortuitos,
buscar una comunicación, aunque sea para discutir, buscar sistemáticamente ese contacto, porque la separación, la ruptura se vive de la misma forma que se vive un síndrome de abstinencia. Con lo cual, habrá que aprender al autocontrol, habrá que aprender e instaurar y acordar y justificar por qué es importante una distancia inicial. Inicialmente, para poder procesar y aceptar la pérdida, esto tiene que ser real. Recuerdo que alguien en consulta me decía, claro, es difícil poder integrarlo, porque es como que se te muera alguien, pero no ves el cuerpo. Y de hecho me parece una metáfora muy real y muy interesante. Claro, en la medida que nosotros seguimos teniendo contacto con la otra persona, en la medida que seguimos teniendo un trato que a veces puede ser cariñoso o incluso un contacto físico, nuestra mente, nuestro cerebro no va a poder procesar esa ruptura. Va a seguir en caos. Entonces, negociar, consensuar y planificar esa distancia emocional desde la distancia real, desde evitar el contacto durante un tiempo con esa persona o limitarlo al mínimo. ¿Qué ocurre cuando realmente hay temas por resolver? En la medida que se pueda, vamos a intentar que la persona los delegue o vamos a que centre la comunicación de la forma que tenga menos vinculación, ya sea por correo, ya sea a través de otras personas, ¿no? Porque necesita ese espacio. Si es necesario, va a tener que trasladar a la otra persona que necesita de este espacio para recuperarse. A partir de ahí, cuando dijéramos que el impacto o el shock va disminuyendo, ¿no? Desde la comprensión, desde la ventilación, desde el soporte del entorno, buscar esas relaciones que pueden dar seguridad y confort a la persona. No se trata de hacer amigos nuevos, no es el momento de tener citas, es el momento de acercarse y dejarse arropar por esas personas de mayor confianza, con las que uno se siente más seguro y más protegido. Solamente con eso, porque la confianza, realmente la confianza es algo que queda erosionado con la ruptura. Entonces, cuando hay una funcionalidad, cuando ya se ha recuperado una dinámica más o menos estable y saludable, es cuando podemos empezar a plantearnos lo que es la narración, la historia de la relación, empezar a elaborar, ¿no? El significado, la atribución de la culpa, el relato. Y ahí en terapia nos podemos ayudar desde la reconstrucción a través de los momentos vividos, la historia de la relación, como si fuera una línea de vida. Nos podemos ayudar con fotos, nos podemos ayudar a elaborar ese relato que tarde o temprano habrá que ponerle la palabra fin. Pero para poder ponerle la palabra fin es importante poder comprender toda la evolución de la relación, identificar los problemas de la relación, identificar las responsabilidades propias, las responsabilidades de la otra persona, porque también va a ser un elemento que nos va a ayudar de cara a próximas relaciones. Poder hacer una reflexión sobre cómo la vivimos, cómo nos comportamos, qué ocurrió, qué fue bien, qué no fue mal, y entender que las relaciones evidentemente pueden ser finitas. También a veces los ideales, el concepto de amor romántico, el amor para siempre, dificulta a veces la aceptación de una ruptura sin frustración o sin sensación de fracaso. Una ruptura una relación no es satisfactoria por ser duradera. Una relación es satisfactoria mientras sea satisfactoria. Y eso es algo para lo que hay que estar preparado. También es cierto que muchas veces cuando se vive una ruptura traumática, la persona que vive la ruptura realmente vive un momento de satisfacción en la relación. Sí que es cierto que en ese momento le cuesta más tomar una perspectiva y hay una focalización desde el dolor, desde la pérdida, en lo positivo, ¿no? En la necesidad de esa relación, en el impacto, en lo que estoy perdiendo. Claro, no estamos en el momento de saber si estoy ganando algo, si puedo desarrollar o aprovechar en positivo. No es el momento, por tanto, aún de positivizar, porque no hay que positivizar esta situación. Decíamos que había la invalidación social y es que tenemos que tener en cuenta también que vivimos en nuestra sociedad, desde mi punto de vista, bajo la tiranía de las emociones positivas. Recibimos mensajes de forma continua de que hay que disfrutar constantemente y que realmente si viene un cambio, pues debe ser para bien. Y que el dolor es algo que nos cuesta mucho.
se estigmatizan las emociones negativas. De hecho, a veces a uno cuando sufre se le cuelga la etiqueta de persona tóxica, ¿no? Porque realmente está triste, necesita expresar ese dolor, ¿no? A veces siente incluso el alejamiento, la penalización o la estigmatización del entorno. Por eso, en terapia tenemos que ser muy cautelosos de no caer en esa presión, en esa dinámica. Realmente, todo ese dolor tiene un significado, forma parte inevitable del proceso de duelo, porque es ese espacio que nos da la tristeza para parar. Es ese espacio que nos da de recogimiento, ese espacio de nostalgia para parar y analizar. Y es un camino donde hay que caminar mientras se curan las heridas. Pero las heridas existen y son reales y son dolorosas. Y esa parte es una parte fundamental del acompañamiento. ¿De acuerdo? A partir de ahí, decíamos que estamos hablando de esa historia de reconstruir, de comprender, de poder darle un sentido, una significación, un cierre, por decirlo de alguna forma, a la historia de la relación. Y más adelante, y durante el proceso también, ¿en qué podemos incidir? Pues en la gestión emocional. En la gestión emocional va a ser el mayor reto. Va a ser más el reto del distanciamiento, en las conductas obsesivas y las conductas adictivas en relación a la otra persona y también las estrategias de afrontamiento de gestión emocional. Si conocéis, si tenéis en cuenta el protocolo unificado a nivel de transdiagnóstico de Barlow, a mí me parece muy interesante y muy útil también en estos casos, porque lo que hace es exponer, ¿no? Confrontar o hacer o implica a la persona que realmente se exponga a esas emociones que tiende a evitar, ¿no? Y que las pueda conocer, las pueda identificar. Y a partir de ahí ya vamos a empoderarnos, ¿no? Vamos a exponernos y es una forma de ir tolerando ese malestar. Entonces, esto lo podemos hacer de distintas formas, desde un registro emocional, cuando la persona siente emociones muy intensas, porque nos va a dar una información muy útil a nosotros y a la persona desde el punto de vista que toma perspectiva y gana en autocontrol, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo de un registro podría ser el siguiente. Una persona siente ansiedad, angustia, porque no sabe qué está haciendo la otra persona, ¿no? Aparecen pensamientos de ¿y si está disfrutando? ¿Y si está con otra persona? Y entonces, a partir de esos pensamientos, siente un impulso, una conducta emocional. Voy a llamarle, voy a ver si está en línea, voy a preguntar a sus amigos, voy a preguntar a sus familiares. Necesito rellenar esta información. ¿Qué ocurre? Que realmente esta conducta impulsiva lo que va a hacer va a ser retroalimentar el circuito, retroalimentar el bucle y no va a proporcionar a la persona estrategias de autocontrol y afrontamiento de la gestión emocional, ¿no? Esto nos va a servir de utilidad, nos va a ayudar este planteamiento, tanto en emociones como la tristeza, para ver qué tipo de pensamientos y de distorsiones cognitivas están asociadas a esa emoción, a esa tristeza, qué se está diciendo la persona. Y ahí vamos a abordarlo desde la terapia cognitiva, desde el debate socrático o las estrategias que nosotros consideremos necesarias. ¿Y qué conducta emocional, no? ¿Cómo se gestiona esa emoción? ¿Y qué consecuencias tiene? Si realmente es una ayuda, un soporte o aún intensifica más el dolor emocional. También para la ira. Y ya, como punto final, vamos a acompañar también durante todo el proceso a la persona en la toma de decisiones, porque desde el bloqueo a veces la sensación es abrumadora porque uno siente que tiene que tomar muchas decisiones y hay muchos cambios en la vida. Y hay como una prisa del entorno y de la propia persona a resolver. Y de hecho hay muchas cosas que no se pueden resolver a corto plazo y no se puede tener prisa. Vamos a ayudar a la persona también en la priorización, en la solución de problemas, en la toma de decisiones, en un momento especialmente delicado y complejo para ella, en la búsqueda de ayuda y de soporte también en su entorno. Y a partir de ahí, cuando una persona ha transitado por todas las etapas y procesos del duelo, evidentemente acumula una experiencia,
una capacidad, unas estrategias de afrontamiento, de supervivencia, de fuerza, de fortaleza emocional, de solución de problemas, de autocontrol, que implican un crecimiento personal. ¿De acuerdo? Pues hasta aquí dejamos lo que es la exposición y ahora, si os parece, atendemos a las consultas o a los comentarios que vosotros tengáis. Vale. Tenemos una pregunta, Andrea, traslada de ¿qué tanto por ciento el primer amor es más doloroso? Adolescentes entre 13 y 17 años pueden cursar con rupturas traumáticas. Pues de hecho sí, tiene una explicación lógica. Un duelo en el fondo es un proceso de aprendizaje. Cuando uno ha sufrido un duelo y se enfrenta a un duelo posterior, uno juega con ventaja. Es triste porque realmente vuelve a exponerse otra vez a una situación muy dolorosa, pero sí que es cierto que tiene un aprendizaje previo y sabe, sobre todo lo más relevante, que es un dolor finito, que es una situación superable, que no es una situación eterna y que la intensidad del dolor va disminuyendo con el proceso del tiempo. Claro, yo a nivel profesional no trabajo con chicos tan jóvenes de 13, 17 años y aquí el reto posiblemente ya no está tanto en el nivel de compromiso en la ruptura, sino en la dificultad de la gestión emocional y la impulsividad, en realmente las conductas de gestión de la frustración, ¿no? Y la desadaptación de estas conductas y las consecuencias que pueden tener también a nivel de autolesiones o del impacto en su autoestima. ¿Hay otra pregunta? No sé si la interpreto bien. Si se puede ir al CAP y a veces dan baja por depresión. Claro, de hecho, sí que es cierto. Hay veces que es inevitable recurrir a una baja porque la persona es incapaz de afrontar las demandas del día a día. Imaginaos, hablamos en el shock, que muchas veces la persona no puede ni dormir, ni comer, ni concentrarse, porque hay dificultades a nivel cognitivo también en cuanto a la memoria, con esos niveles de dolor emocional, de ansiedad, nuestro cerebro está en modo adaptación, choque, supervivencia, y es inviable, ¿no? A poder afrontar algunos retos profesionales o algunas demandas del día a día. Entonces, es imprescindible poder disponer de un periodo de baja. Sí que es cierto que como no hay esa categorización, muchas veces las bajas se mediatizan bajo un criterio de depresión. Y eso no sería tan problemático si realmente no fuera acompañado de una intervención dirigida a la depresión, cuando realmente a que nos estamos enfrentando no es una depresión y no tiene el mismo abordaje ni el mismo tratamiento que una depresión, aunque durante el proceso tengamos que abordar sintomatología depresiva y de ahí sí que nos vamos a ayudar de las herramientas, activación conductual, intervención de distorsiones cognitivas, como en la depresión, pero no estamos delante de una depresión. Vale. En principio hay dudas sobre las diapositivas. La presentación, si no me equivoco, estará disponible a partir de mañana en YouTube, con lo cual entiendo que allí vais a tener tanto la presentación como el PowerPoint. A ver. Es que hay muchas preguntas que se refieren a problemas de conexión y al horario de empezar. Entonces, vamos a... Eva, si subes un poco hacia Ahora arriba, hay estoy nuevas subiendo. preguntas. Sí, De perfecto. acuerdo, de acuerdo. Mira, hablaban de si hay un tiempo estándar para el duelo. De hecho, se considera normal el duelo no patológico hasta los 2 años. Con lo cual, el tiempo, como veis, es muy amplio, es muy dilatado. Sí que es cierto que durante este proceso lo que tenemos que observar es que hay una mejoría, hay un proceso de mejoría, de disminución de afectación y de bloqueo emocional y de la intensidad de la caracterización y de las manifestaciones del duelo. Vale.
Una pregunta muy interesante, Sara nos pregunta, Sara se plantea cuando tienen que seguir viviendo juntos por motivos económicos, ¿cómo ayudar a sobrellevar eso? En una fase de negación, claro. De hecho, esto es todo un reto, tanto a nivel terapéutico como básicamente para la persona que sufre esta ruptura. Si estamos hablando de una ruptura traumática, una ruptura no deseada, seguir conviviendo con la persona, con la expareja, pero mantener unas dinámicas de pareja es realmente incompatible. Entonces, lo único que se me plantea y en algún caso ha podido servir de apoyo es definir un escenario nuevo donde se pueda visualizar ese cambio. Es decir, pongo un ejemplo a nivel logístico diario. Si cuando éramos pareja comíamos y cenábamos juntos, si ahora no somos parejas, quizás deberíamos replantear ese tiempo o deberíamos tener claro cuándo vamos a resolver esta situación y sostener, acompañar durante ese proceso a la persona, ¿no? Y que tenga espacios también fuera de esa vivienda, ¿no? Espacios personales fuera, donde pueda ella regularse o protegerse o compensarse a nivel emocional. Claro, convivir después de una ruptura es una situación no deseable, es una situación muy compleja. Vale. Me preguntan si es una depresión. No, el duelo no es una depresión. Realmente una depresión es otra característica clínica, es otro problema psicológico. Otra cosa es, y porque vamos a ver que no cumple exactamente los criterios de depresión, porque hay momentos en que la persona realmente se siente bien, se siente animada, hay momentos en los que realmente cuenta con unas fortalezas y de hecho, aunque podamos trasladar, como he dicho antes, algunas situaciones en el abordaje de la depresión, no estamos hablando de depresión. Disculpa. Ay. Mil disculpas, ¿eh? Después de tanto rato hablando. Vale, de acuerdo. Hay una pregunta interesante. En el caso que los pacientes requieran medicación. Sí que hemos dicho que realmente el abordaje inicialmente no es un abordaje farmacológico porque no es una patología, es un proceso normal. Sí que ciertamente hay veces que realmente el dolor es tan intenso o hay una vulnerabilidad, una predisposición o una psicopatología de base o hay riesgo, por ejemplo, porque hay ideación suicida o hay otro tipo de conductas desadaptativas que hacen pensar en una medicación. Entonces, más que una derivación, lo que nos podemos plantear es un abordaje multidisciplinar. Inicialmente, dar ese apoyo farmacológico para realmente reducir esa carga o esa intensidad emocional si es ingestionable por parte de la persona y a partir de ahí, a medida que vamos incorporando estrategias de gestión emocional y de afrontamiento y vamos avanzando un poco en ese dolor, ir paralelamente disminuyendo ese acompañamiento farmacológico. Se trata de un abordaje entonces compartido multidisciplinar. Bueno, Rocío nos pregunta cómo trabajamos las ideas de amor romántico. Estaríamos hablando entonces de esa fase de reconstrucción, ¿no? Y en esa fase de reconstrucción también vamos a poner el foco y la atención en las expectativas que tenía esta persona en cuanto a la relación y hasta qué punto eran expectativas distorsionadas o exageradas o realmente muy mediatizadas por esa idea utópica o romántica en algún tipo de relaciones. Y es ahí donde realmente, aunque no estemos hablando de dependencia emocional, porque ya hemos visto que no era necesario, la persona se replantea algunos esquemas, se replantea algunas ideas, ¿no? Porque hay una confrontación con los valores de la persona cuando se produce la ruptura y es inevitable que haya una confrontación y un replanteamiento. Y dentro de ese replanteamiento
lo que se analiza también son los esquemas y las ideas en cuanto a las relaciones. ¿Cómo son? ¿Qué puedo esperar de una relación? ¿Qué espacios puedo proteger? ¿Cómo detecto cuando hay problemas? ¿Y cómo atribuyo? ¿Cómo hago esa atribución causal de los problemas? Y en ese sentido sí que no hay necesariamente, porque no siempre, hay unas ideas distorsionadas en cuanto a la relación, hay relaciones muy saludables donde se da una ruptura traumática, pero si es el caso que hay unas ideas quizás distorsionadas o unas expectativas demasiado ambiciosas o ilusorias de lo que son las relaciones de pareja, en ese espacio de narración y de reconstrucción es la oportunidad para confrontar con los valores y expectativas de la persona. A ver. Cuando hay niños en la relación, claro, evidentemente ahí nos encontramos con dos situaciones que a veces confrontan. Por una parte, está claro que las personas cuando tienen hijos muchas veces pues se plantean evidentemente como forma de protección de sus hijos no mostrar esa tristeza, no expresar emocionalmente la tristeza. Con lo cual, si asumen de forma periódica ese rol de cuidadores o cuidadoras, no tienen espacios para el duelo. Y eso es un problema, ¿no? Hay que trabajar entonces el permitirse o delegar algunos ratos el cuidado de los hijos a terceras personas para tener esos espacios de duelo, de ventilación emocional, de expresión emocional, de distracción, o bien aceptar que la tristeza es algo que, si no es de una forma abrumadora, desesperanzadora, puede mostrarse y es comprensible, ¿no?, por parte de los hijos. Los hijos también están tristes, con lo cual ver tristes a los progenitores valida también su dolor emocional. Entonces hay la falsa creencia de que debemos sobreproteger a los niños. Evidentemente lo que no vamos a hacer es instaurarlos en un conflicto o realmente que sean un apoyo emocional en la ruptura. Pero sí que es cierto que en una ruptura en la que hay hijos, los hijos también van a tener un dolor emocional, que eso es otro tema, ¿no? Y para eso creo que en ISEF tenéis también algunas sesiones clínicas dedicadas en este tema. Pero sí que es cierto que no podemos bloquear la expresión emocional sistemáticamente, porque eso va a ir en contra del proceso de duelo. Vale. Otra pregunta importante. ¿Cómo se acompaña en un proceso de duelo cuando se da retiradas instancias de volver y se dejan? ¿Cómo se confronta esta situación? Pues en el fondo estamos hablando de esa gestión emocional y de esos comportamientos, ¿no? Una cosa es estar en una relación donde hay, por parte de las dos personas, las que sean de la relación, donde hay rupturas y reconciliaciones. Eso es una relación, ¿no? Y ahí habrá que ver si hay que afrontarlo desde la terapia de pareja o desde el planteamiento dentro de la terapia de pareja de ruptura o de solución de problemas y conflictos para mejorar la satisfacción por las dos partes de la relación. Pero otra cosa son esas rupturas en las que, posterior a una ruptura clarísima, con unos motivos claros y con una negación a reconstruir la relación, tienen encuentros fortuitos, incluso encuentros sexuales. Claro, ahí hay que hacer mucha incidencia y lo podemos comparar mucho con el consumo de drogas, ¿no? Si estamos intentando superar una adicción, lo que no podemos hacer es, en ocasiones, exponernos a ese consumo puntual, porque nuestro cuerpo, nuestro cerebro va a volver a generar toda esa dependencia o esa abstinencia, ¿no? Esa necesidad de volver a tener a la persona. Y nos vamos a reilusionar y a generar unas expectativas que van a dificultar mucho el proceso de elaboración del duelo. Pero es una decisión personal. Evidentemente nosotros nunca decimos a las personas qué decisiones deben tomar y cómo deben afrontar estas situaciones. Pero sí que en el fondo, cuando se dan de forma reiterada estos encuentros, estos ir y venir, ¿no? De soy la persona dejada, incluso la otra persona ha rehecho su vida, pero de vez en cuando aparezco de forma puntual. Pero claro, asumo un rol que me es totalmente incómodo, seguramente.
¿no? Es un rol que tiene mucho menos valor y que realmente pone en juego mi autoestima y mi autoconcepto. Entonces, cuando yo me doy cuenta de que realmente lo que estoy haciendo es asumir un momento de felicidad o de expectativas puntual, pero las consecuencias a medio plazo de esto, es desarrollo esas estrategias de autocontrol. Evidentemente, en eso la terapia puede ayudar, ¿no? A definir qué alternativas, qué estrategias, qué factores de riesgo, qué situaciones debemos evitar para que a medio plazo la elaboración de ese dolor sea más satisfactoria o más fácil dentro de la gran dificultad que implica. Vale. Ahora nos pregunta si cuando hay una ruptura es porque ambos se desgastaron de algún modo. Claro, el desgaste de una relación, el distanciamiento es uno de los motivos habituales de la ruptura. Pero cuando hablamos de duelo afectivo, de ruptura traumática, lo que estamos haciendo hincapié es en el desequilibrio. No están en el mismo momento de toma de decisiones las dos personas que comparten esa relación. Mientras hay una persona que, es que no encuentro otra palabra más cariñosa o más cómoda de definirla, que es la dejada, la otra persona ya está en una fase más adelantada, ¿no? O de duda, o de insatisfacción, o de conflicto, ¿no? Hay una persona que sí que se plantea la ruptura y hay otra que no. Entonces, no hay un equilibrio. Entonces, cuando hablamos de ruptura traumática es porque existe esto. La persona que es dejada no está en la fase o en el planteamiento de romper con la relación habitualmente, ¿no? Sí que puede haber un duelo, evidentemente, también en la persona que deja, porque siempre hay una pérdida y hay un dolor, pero normalmente la ruptura, ese desgarro del que hemos hablado, ese impacto en el autoconcepto y la autoestima, la necesidad de reconstrucción, la vamos a ver más en la persona, en las relaciones que se rompen de forma unilateral, no fruto de un desgaste o de una conflictividad, un distanciamiento. Si no se puede superar el duelo, puede derivar en depresión, efectivamente. Un duelo no resuelto, un duelo no abordado o con una historia de depresión previa puede desenvolupar en una depresión. De hecho, a veces en consulta debemos revisar también los antecedentes cuando tenemos demandas por situaciones de problemas a nivel emocional como depresión o ansiedad. O la referencia muchas veces común es de una sensación de vacío crónica. Es algo muy habitual. Cuando se ha vivido un duelo, o a veces duelos por muerte y duelos por ruptura que coinciden en espacio y en tiempo, y que por situaciones vitales pues la persona se enfrenta a tantas dificultades logísticas que no tiene un espacio para elaborar ese duelo o no se lo permite, o el entorno o la misma persona, pues eso se va cronificando, ¿no? Se va manteniendo latente, pero se manifiesta de alguna forma. Y una forma habitual es esa sensación de vacío, como una anedonia, una apatía latente, no clínica, pero que se expresa muy habitualmente con esa sensación de vacío. Bueno, pues yo creo que vamos a responder una última cuestión. ¿El bloqueo es válido? Entiendo que se refiere, Amelali, a lo que es la fase de shock. Sí, el bloqueo de hecho es una respuesta de protección de nuestro organismo. Cuando nos vemos expuestos a una situación de mucha carga emocional, muy traumática, nuestro cerebro, nuestro cuerpo tiene una forma de protección, de bloquear ese dolor tan intenso que es el shock. Hay como una negación, hay una desorientación, no se procesa, no se puede asimilar la pérdida. Entonces, el bloqueo, en el fondo, es como una estrategia de defensa, es como una fase preparatoria, es una fase inicial donde nos quedamos anclados hasta que realmente podemos empezar a absorber, a procesar lo ocurrido. Pues, en todo caso, creo que son las 8:33. Vamos a ver si hay alguna otra pregunta. Vale, hay alguna pregunta que se refiere a cuando hay violencia de género.
De hecho, hay consideraciones específicas. Hay algunos de los aspectos que hemos abordado hoy que sí que son trasladables, pero necesita de un acompañamiento diferente, ¿no? De protocolos. Y ahí sí que vamos a encontrar más protocolos y más bibliografía para abordar violencia de género. Y la ruptura traumática también en violencia de género, porque podemos ser víctimas de violencia de género y aunque pueda parecer paradójico, también puede darse una ruptura traumática a pesar de que estemos sufriendo una situación de violencia. Pues muchísimas gracias a todas, a todos por vuestra atención. Ha sido un placer compartir este rato con todos vosotros y espero que os resulte de interés. Un abrazo.